empecé el domingo a hablar una serie, el poder de la palabra de Dios en la tierra. I started a series on Sundays, the power of the word of God on earth. Sí, porque ¿a dónde necesita la palabra Dios? Because where does God need the word? En la tierra. On earth. La palabra está aquí en la tierra para que la palabra haga aquello que Dios la envió para que se haga aquí en esta tierra. The word God sent it here on earth so that he can send the word that was sent to do what it's supposed to do here on earth. Y le puse un subtítulo, el subtítulo se llama Despertando la Palabra. And the subtitle is Awakening the Word. Di al vecino, Despertando la Palabra. Tell your neighbor, Awakening the Word. Sí, porque caras vemos, ¿verdad? Por fuera estás despierto, pero por dentro pues estás dormido. You may be awake outside, but inside you may be sleeping. ¿Verdad? Porque es importante ver adentro. It's important to see the ¿Verdad? inside. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Let's go to the word of the Lord. Vamos a ir a Marcos capítulo 1. Mark chapter 1. Mire qué interesante. Look how interesting. Dígale al vecino, Tell your neighbor, al recibir la palabra de hoy, in receiving today's word, no te vas a ir igual. you won't leave the same. Y no vas a ir haciendo las cosas igual. And you won't leave doing the things the same. No vas a seguir haciendo las cosas igual. You're not going to leave doing things the same. ¿Por qué, pastor? Why, Pastor? Porque mire que el rey David, Because the King David, cuando él estaba cuidando las ovejas de su padre, when he was caring for the sheep of his father, él era un pastor de ovejas. he was the shepherd of sheep. Cuando fue llamado, convocado, porque el rey, Samuel llegó a la casa de su padre Isaí para When he- ungir al próximo rey. When he was called, because the prophet Samuel was called to be anointing, the Él no prophet is Isaiah. Después que fue ungido, él no regresó igual. After he was anointed, he was never the same. Él recibió una palabra He received the word. y no volvió con la misma fuerza o con la misma mentalidad. And he didn't return with the same strength or mentality. No volvió con la misma fe que traía cuando llegó a su casa. He didn't return with the same faith when he came home. Tuvo que haberse agigantado algo por dentro. Something inside had to La enlarge. palabra que Samuel desató sobre David The word that Samuel released over David capturó el pensamiento, captured his thoughts. capturó su espíritu, It captured his spirit capturó su cuerpo and his body. y por eso él no fue el mismo. And that's why he wasn't the same. Por eso cuando se presentó con el Goliat, When he was presented before Goliath, no era el mismo David que se había presentado contra el oso y contra el león. he wasn't the same David that when he presented himself before the lion or the bear. Era alguien que ya había recibido una palabra. He was someone who received the word. Y esa palabra había capturado todo su espíritu al mi cuerpo. And that word captured his whole spirit, soul, and body. Por eso es que David no volvió a hacer lo mismo que era antes. That's why David didn't return doing the same thing as Aunque era before. pastor de ovejas Even though momentáneamente, he was a shepherd of sheep temporarily, pero en el cielo ya era un rey. but in heaven he was already a king. Aunque la tierra no había sido establecido todavía, Even though on earth it wasn't established yet. pero en el cielo ya había sido establecido como rey. But in heaven he was already established as king. Así que es importante So it's important que abras tu espíritu, that you open your spirit. porque la palabra que vas a recibir hoy Because the word you're going to receive today es la que va a hacer que cuando salgas de este lugar no vuelvas a hacer las mismas cosas que hacías antes. is what will make you leave this place not doing the same things. Que salgas con una fe agigantada, That you leave with an enlarged faith, con un ensanchamiento poderoso dentro de tu espíritu. with a powerful enlargement in your spirit. Por eso preste atención a la palabra Marcos capítulo 1. So Mark chapter 1, Vamos a ir, léalo proféticamente. read it prophetically. Capítulo 4, versículo 2, perdón, Marcos 4:2. I'm sorry, chapter 4, verse 2 of Mark. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cómo dice? El que tiene oído para oír, oiga. ¿Cómo dice? El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cómo dice? El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cómo dice? El que tiene oídos para oír, Diga al oiga. vecino, ¿tienes oído hoy? Tell your neighbor, do you have an ear today? Vamos al 10. Let's go to 10. Cuando estuvo solo, lo que estaba cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no
perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra. Repítame el 14 proféticamente suave de ahí en adelante. El sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador es el que siembra. The sower is the one who sows the word. El sembrador es el que siembra. The sower sows. ¿De qué vamos a hablar hoy? What are we going to speak today? La palabra que el Espíritu Santo va a sembrar en tu espíritu. What is the Spirit going to sow La in your palabra. spirit? The word. ¿Para qué yo necesito la palabra? Why do I need the word? Porque la palabra es la que a mí me va a mantener en el día malo vivo. Me va a sacar al otro lado. Because the word is what will maintain me alive and it will take me to the other side. Es la palabra que a mí me va a trasladar al otro lado. It's a word that will transition me to the other side. Es la palabra que me va a mantener a mí activo, vivo. The word that will maintain me active and alive. Por eso, ¿cómo tiene que estar la palabra? That's why, how does the word have to Despierta. be awakened? Porque la palabra dormida no produce nada. Because the word asleep doesn't produce anything. Y no es porque la palabra quiere estar dormida, And it's not because it wants to be asleep. sino porque la palabra se tiene que alimentar cuando tú oyes la palabra. It's not because the word has to be nourished when you hear the word. El 15. 15. Y estos son los de junto al Y camino, estos son los de junto al camino, And these are the ones by the wayside. en quienes se siembra la palabra, en quienes se siembra la Where the palabra, word is pero sown. después que la oyen, pero después que la oyen, When they have enseguida heard, viene Satanás. enseguida viene ¿quién? Satanás, Enseguida ¿quién viene? ¿Quién viene? Satanás, Satanás. Dile al vecino, ten cuidado con el que viene enseguida. tell your neighbor, be careful with the one that's coming immediately. Siga. y quita la palabra que se sembró en sus Y corazones. quita la palabra que se te sembró en el corazón. And takes away the word that was sown in their heart. Entonces dígale al vecino, So tell your neighbor, el diablo no te persigue a ti. the devil doesn't persecute you. No, él persigue la palabra. He persecutes the Pero word. cuando tú recibes con un oído apresto a lo que Dios va a impartir a tu espíritu, But when you receive it with the ear that's willing to hear what the Lord is imparting to your spirit, alguien que captura la palabra, someone that captures the word, el enemigo sabe quién capturó la palabra. the enemy knows who captured the El word. enemigo sabe a quién se reveló la palabra. The enemy knows who the word was revealed to. Y esa persona que captura la palabra And the person that captured the word ha sentido algo que se removió dentro de su adentro, de felt sus something, entrañas. felt something that was moved in their intestines. Porque sabe que al nomás oír la palabra y esa palabra se reveló a su espíritu, Because they know that that word was revealed in their spirit. algo sucedió dentro de él. Something happened inside Algo of se them. removió dentro de él. Something removed inside. Y es por eso que el enemigo dice a este, That's what the enemy says, that this one, tengo que seguir esa palabra. I have to follow that word. El siguiente versículo. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. los que cuando han oído la palabra, Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. sino que son de corta. Dígale al vecino que no te dure mucho el gozo, que no te dure poco el gozo, dígale. Don't let the joy last you such a short time. Sino que el gozo te tiene que durar eternamente aquí en la tierra. If not, it has to last you eternally here on earth. Porque Jesús puesto el gozo delante de él, lo vivió, todo lo que vivió en la tierra, lo vivió gozoso. Because everything that Jesus lived on earth, he lived it all in joy because he put joy before him. Sin tener miedo a lo que iba a vivir, a lo que iba a pasar y a lo que iba a suceder en su vida. Without fearing what he was living, what he was going through, what was going to happen in his life. Él vivió gozoso. He lived joyful. Dígale, no tenía preocupación de nada. Say he wasn't worried about anything. Así que quita la cara que de preocupación y pon una cara de gozoso. So take your face of worriness away and put Porque your estás entrando a tu joyful mejor face. temporada. Because you're in your best Estás season. entrando a un ciclo que se te está abriendo para que puedas arrebatar y recibir lo que Dios tiene ya preparado para tu You're vida. entering a cycle where God has prepared it for you to enter and receive what he has for you. Así que Dios va a darle a aquellos que están gozosos. So God will give to them to those who are joyful. Porque el preocupado siempre está preocupado cómo va a ser. El gozoso siempre está dependiendo del que Dios va a hacer con él. Because the one that's worried is always worried about what God's going to do next. And the one that's joyful already knows that God has it prepared. Siga. Porque cuando viene la tribulación Porque cuando viene la tribulación o la persecución o la persecución por causa de la palabra, por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿qué? ¿Luego qué? Tropiezan. Ah, entonces cuando Él te quita la palabra, cuando te quita la palabra, When the word is taken away from you, hay un tropiezo. there is an obstacle.
¿Por qué? Why? Porque la tribulación y la persecución vienen a causa de la palabra que se te fue revelada a tu espíritu. Because the tribulation and persecution comes because of through the word that was revealed to your spirit. Claro, porque cuando se te revela tu espíritu, When it's revealed to your spirit, tú vas en contra de cualquier crisis, de cualquier adversidad, de cualquier situación que puedes estar viviendo. you go against any crisis, any adversity, and any circumstance you're living. Y él sabe que tú no te vas a quedar en medio de las circunstancias, sino que vas a cruzar al otro lado. And he knows you're not going to stay in that circumstance and now you're going to cross to the other side. Y él siempre va a tratar de buscar de que esa palabra no siga siendo revelación para tu vida, sino que siga siendo una palabra como conocimiento no revelada a tu espíritu. And he knows that word will not continue to be a word as knowledge, if not a word that will be revealed to your spirit. Por eso él trata de querer hacerte a ti tropezar para que tú no sigas creyendo en esa palabra que tú recibiste un día. That's why he tries to keep those obstacles before you so you don't receive that word that you received in one day. Por eso aquel día nos va a llegar a todos. That's why that one day will reach us all. Pero por eso Dios te entrena, te prepara y te capacita y te enseña But that's why God trains you, he capacitates you, and he teaches you para que cuando llegue aquel día so that when that day comes, no te sorprenda. you're not surprised. No te sorprenda. You're not surprised. Amén. Amen. Siga. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Dígale, vecino, esto se trata de oír, chico. Dígale. Tell your neighbor, try to hear then. Mi amor, dígale, esto se trata de oír. My love, this is about Vamos, dígale hearing. al ángel que está a su lado. Tell the angel that's next to you. Eso se trata de oír. This is about hearing, De oír. of hearing. Todo en el mundo sensorial también se trata de oír. Everything in the sensory world is about hearing. Usted en su trabajo tiene que oír para que pueda capturar lo que el jefe le está diciendo. At your job, you have to hear that way you can capture what your boss is telling Si you. usted no es un buen oidor, lo que el jefe le dice, usted va a ser un fracasado. If you're not a good listener, what your boss says, you're going to be a failure. Es igual en el reino. Same thing in the Si kingdom. usted es experto en oír lo que el Espíritu Santo le está hablando, If you're an expert in hearing what the Holy Spirit wants to speak to you, significa que usted va a ser un experto, un hombre y una mujer exitosa en cualquier área que Dios la ponga a hacer. it's going to be that you're going to be an expert in everything that God puts you in. Porque usted tiene un oído afilado para oír lo que le quieren decir. Because you have a sharpened ear to hear everything they want to tell you. Amén. Amen. Siga. Pero los afanes de este siglo Pero los afanes de este siglo. y el engaño de las riquezas ¿Qué dijimos que era el afán? What do we say the worriedness was? El afán dijimos el domingo que es cuando tú pones algo debajo del agua It's that when you put something under the water y aquello pierde la habilidad, and it loses the ability, pierde la capacidad the capacity, y termina muriéndose. and it ends up dying. También es aquello que tú puedes poner en el cuello y tú mismo puedes ahorcar la palabra que Dios sembró en tu espíritu. It's also that which you can put upon the neck and it choke the word that God put in your spirit. Porque la palabra afán también significa merineo. Because the word worriedness also means merineo. Alguien que está en dos pensamientos. Someone that's in two thoughts. Si Dios te da una palabra, If God gave you a word, tú no puedes razonar lo que Dios te está hablando. you can't reason what God is speaking Solo to tienes you. que creer y caminar por esa palabra. Just believe and walk above that word. Porque el problema es que si Dios te da una palabra, The problem is that if God gives you a word, pero tú empiezas a preguntar cómo, cuándo y a dónde va a ser el resultado de esta palabra. you start to ask how, when will this word happen? Entonces, cuando Dios quiere hacer la obra o el milagro por el cual Dios te dio la palabra, So when God wants to do the work for which God gave you the word, va a encontrar que tu mente está dividida you're going to find that your mind is divided en sí y no, in yes and no, en cómo y cuándo y a dónde. and how, when, and where. Y es por eso que uno que tiene que estar con una mentalidad puesta y afirmada en lo que Dios te dice a tu espíritu. That's why you have to have a mind that's affirmed and put in what God has given to your spirit. Si Dios me dijo algo a mí, If God told me something, ¿por qué yo tengo que dudar de lo que Dios me dijo a mí? why would I doubt of what God told Si me? quien está interesado en que yo sea bendecido, próspero, sano, empoderado y hacer lo que Él me envió a hacer es Él. That's why because the one who's interested in me being prospered, blessed, and to do is the one that sent me to do it was Him. Es Él, por eso Él te envía la palabra. That's why He sends the word. Por eso Él dice, créeme y verás la gloria mía. That's why He says, believe and you shall see my glory. ¿Habrá algo imposible para Dios? Is there something impossible No for hay nada God? imposible para Dios. There's nothing impossible for God. Siga. y las Continue. codicias de otras cosas Y las codicias de otras cosas, mire. entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, el afán So the cares of this world de este siglo y el engaño de las riquezas, and the deceits of riches, el engaño de las riquezas, the deceitfulness of riches, pensando que teniendo 2, 3, 4 part-time te van a hacer más rico because you think you're having 2, 3, 4, 5 part-times, you're going to be y richer, lo que te hacen es más pobre. which is makes you poor.
Porque capturan tu mente because it captures your y mind. siempre estás trabajando para suplir tus necesidades. And you're always working to supply your needs. Y Dios te dijo, yo voy a suplir tus necesidades cuando me dejas a mí trabajar en tus necesidades. And God says, I'm going to supply your needs when you let me work Si in tú your me dejas needs. trabajar en tus necesidades, If you let me work in your needs, yo voy a suplir esa I necesidad. will supply those needs. Ahora, pero si tú quieres afanarte y quieres tener 3, 4, 5 trabajos, Now, if you want to get all worried and have 2, 3, 4 jobs, tranquilo. be careful. Calm Yo estoy down. tranquilo. I'm calm. Yo te dije que te voy a suplir todas tus I necesidades. said I'm going to supply all your needs. Así que depende de ti que tú me dejes entrar en tu necesidad. So it depends on you if you let me enter your needs. Si me dejas entrar, If you let me enter, yo te suplo todo lo que te hace falta. I will supply everything you're lacking. Y descansa y reposa en mí. And then you rest in me. Amén. El 20. 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Y estos son los que fueron sembrados ¿a dónde? En buena tierra. Diga, yo soy buena tierra. Say, I'm good ground. Vamos, diga, yo soy buena tierra. Say, I am good Diga, land. antes era del camino. Before I was the one on the shore. Antes era de los pedregales. I was the one on the stones. Antes era de los espinos. I was on the thorns. Pero ahora ya no soy ni del camino, ni de los pedregales, ni de los espinos, But now I'm not on the way, on the stones, or the... sino que ahora soy una buena tierra. Now I'm on good ground. Diga al vecino, Tell your neighbor, prepárate, prepare yourself. porque estás al lado del próximo empresario o empresaria. Because you're next to the next business Ten person. cuidado, no soy tu próximo jefe. Careful if I'm your next boss. Ten cuidado si no vas a trabajar para mí más bien. Be careful if you're actually going to work for me. Así que es importante It's important que cuando cae en buena tierra, that when it falls on good ground, dice la palabra que da fruto al 30, al 70 y al 100 por the 1. word says that it gives fruit at 30, 60, and 100 times 1. Y le dije que tiene que ver fruto, And I said you have to see fruit porque la palabra dice que es medicina para el enfermo. because the word says it's Y medicine la for the sick. palabra es lo que necesita el ser humano para ser libre, sanado, empoderado y todo lo que requiere, lo que usted necesita. The word is what the human being to be free, delivered, and healed. Pero hay algo más profundo. But it's something deeper. El fruto tiene que verse en mí mismo. The fruit has to be seen in me. Por si usted no estuvo el domingo, If you weren't here on Sunday, le decía que el fruto I said that the fruit al 30 at 30 se tiene que ver en mí. has to be seen in Y tiene myself. que llegar a un crecimiento a 70 And there has to be a growth in en 70 todas las áreas de mi vida. in all areas Y of my luego de life. 70, And from 70, de 60, perdón, from 60, tiene que llegar al 100 por 1. it has to get to O sea, 100. todo mi espíritu en mi cuerpo tiene que ser tomada por esa palabra. So all my spirit, soul, and body has to be taken from Tengo that que ser word. libre, I have to be free. tengo que ser I have empoderado, to be empowered. tengo que ser enriquecido, I have to be enriched. tengo que ser libre I have to be free por el medio de la palabra. by way of the word. Amén. Amen. Vamos al versículo 30. Let's go to verse 30. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Mire que bien, decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O en qué parábola lo compararemos? ¿O con qué parábola lo compararemos? Or with what comparison shall we compare it? Siga. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Mire, un grano de mostaza es el más pequeño. A grain of mustard seed, which is the Una smallest. palabra puede ser muy pequeña. A word can be very small. Una palabra sembrada en tu espíritu es pequeña. A word sowed in your spirit is small. Esa palabra va a crecer That word will grow cuando a ti se te revele. when it's revealed to you. Cuando tú le des la autoridad a esa palabra When you give that word the que authority capture tu espíritu, that captures your que spirit capture tu alma, and your soul capture tu cuerpo. and your body, Esa palabra va a crecer, that word will grow que se va a hacer más grande que el and cáncer, it'll be bigger than que se va a cancer, hacer más grande que el problema, bigger than the que se va a problem, hacer más grande que la crisis, bigger than the que crisis, se va a hacer más grande que la pobreza, bigger than poverty, que se va a hacer más grande todo aquello que te quiera hacer pequeño a ti. bigger to all of that which wants to make you smaller. Porque esa palabra Because that word viene a ser como el grano de mostaza, comes to be as a grain of Que cuando mustard crece, seed. That when it grows, que cuando crece, that when it grows, que dice el versículo 32, what does verse 32 say? Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. así que lo que usted necesita es una palabra, So all you need is a word. una palabra. One word. Si usted If you hoy recibe esta palabra, today receive this o word, esta palabra despierta la palabra que había recibido, or this word wakes up the word that you were en el sleeping, nombre de in Jesús, the name of Jesus, esa palabra va a crecer. that word will grow. Y esa palabra lo va a hacer libre a And usted. that word will make you free. Esa palabra lo va a sanar a usted. That word will heal you. Esa palabra lo va a hacer a usted que se abran caminos donde usted vaya. Word will make open ways wherever you go. Por eso es importante. That's why it's important. En Isaías 43:2 In Isaiah 43:2, dice la palabra. the word says, ¿Qué dice en Isaías 43:2? Cuando pases por las aguas,
When you pass through the waters, Cuando pases por las aguas, when you pass through the waters, yo estaré contigo. I will be with you. Cuando tú capturas la palabra, When you capture the word, la palabra va a estar contigo. the word will be with you. Porque tú la mantienes viva. Because you maintain it La mantienes alive. despierta. You maintain it awake. Entonces la palabra te promete And when the word promises que you, cuando pases por el agua, when you pass through the no waters, te vas a ahogar. you're not going to La drown. palabra te promete The word que promises you cuando pases por la tormenta, when you go through the storm, no tienes que tener miedo. you don't have to be La afraid. palabra te promete The word promises que you cuando estés en una crisis, that when you're in no crisis, tienes que atemorizarte por la crisis. don't be afraid by the crisis. La palabra te promete The word promises que you cuando estés frente a un gigante, that when you're above a no giant, tienes que tener miedo al gigante. don't fear the La giant. palabra es más grande que ese gigante. The word is greater than that giant. La palabra te promete The word promises you. que dice Isaías 43:2. What does Isaiah 43:2 say? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Quién va a estar contigo? Who's going to be with you? La palabra. The word. Pero cuando la palabra está despierta, But when the word is awake, Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. la palabra te promete a the ti. word promises you. Es como los tres hebreos It's like the three Hebrew que men. le dijeron a Nabucodonosor, They told Nebuchadnezzar, mire rey, look, O king, si Dios nos salva, bueno, y si no nos salva, ok. if God saves us, okay, and if he doesn't, Pero okay. sepa bien usted But let you be known que nosotros no nos vamos a arrodillar delante de este we estuario. will not bow down to this throne. Así que usted puede hacer con nosotros lo que quiera. So you can do with us whatever you want. Pero la palabra que se nos reveló a nosotros But the word that was revealed to us, y esa palabra que nos dieron a and nosotros that word that was given to us, está comprometida. is committed. Que donde yo vaya, That where I ella go, va conmigo. she goes with me. Ella va conmigo. She goes with Y me. como ella está comprometida conmigo, And since it's committed with por me, cuanto se me reveló a mí. for which it was revealed to me. Porque la palabra se compromete contigo Because the word is committed with you cuando se te revela tu when espíritu. it's revealed to your spirit. No, yo no sé si usted está aquí. I don't know if you're here La tonight. palabra se compromete The contigo word commits with you cuando se te revela tu espíritu. when it's revealed to your spirit. Porque entonces tú vas a caminar Because then you will y la walk. palabra va a caminar contigo And the word- despierta, activa. It's going to walk with you awake and alive. Así que nada te va a sorprender. So nothing's going to surprise you. Nada te puede ser de sorpresa. Nothing can be of a surprise for you. Pase lo que pase, Whatever happens, venga lo que venga, comes whatever comes, tú tienes que ser como esas palmeras. you have to be like those palm Que aunque trees. venga viento, marea, That if the winds se come, doblan, it'll pero bend, nunca se quiebran. but they never break. Vuelven a estar en el mismo lugar. They're in the same No place. se mueven, They don't move. se doblan, They bend, pero vuelven a estar rectas. but they Se doblan, they bend, pero vuelven a estar they go rectas. straight. Se doblan, They pero bend, vuelven a estar rectas. and they go straight. Pero están en el mismo lugar. But they're in the same place. Así tienes que ser tú. That's how you have to Aunque be. te quieran doblar, If they want to bend you, pero siempre vuelves a tu but estado they always original. come back. Cuando te quieran doblar, When it wants to bend you, siempre vuelves a tu you estado always go original. back. Porque de ahí nadie te mueve. Because no one moves you from Porque there. el que te mantiene ahí es la The palabra. one that maintains you, there's the word. Amén. Amen. Vamos al versículo 30 de Marcos. Let's go to verse 30 of Mark 33. 33. ¿Por qué quiero ir despacio? Why do I want to go slowly? Porque despacio usted va a entender Because slowly you'll understand lo que Dios le quiere hablar a usted en esta noche. what God wants to speak to you tonight. Porque mire, Because look, usted no necesita tanto. you don't need so Usted much. necesita solo una palabra. You just need one word. Pero esa palabra But that word, que la mantenga usted afilada, that you maintain it sharpened, despierta, activa awake and active todos los días de su vida. all the days of your life. Aunque usted no reciba más palabras, Even if you don't receive no other word, pero una palabra, but one word, una palabra one es word lo que usted necesita is all you need para mantenerse como la palmera firme to maintain like a palm y no tree quebrarse ante nada. and not break before anything. Venga lo que venga, pase lo que pase, Whatever comes, whatever usted happens, permanece firme you persevere en el firm lugar donde lo posicionaron, in the place where they en el position lugar you, donde el Espíritu Santo in lo the trajo. place where the Holy Spirit Si el brought you. Espíritu Santo lo trajo fuente de The Holy vida, Spirit brought you to fountain of el life. diablo te quiere sacar. The devil wants to take you Usted out. permanezca firme. You have to maintain Usted firm. permanezca firme. You have to maintain Porque yo firm no los voy a buscar a usted. because I didn't come get Usted you. vino solo. You came Por una alone palabra. by way of the Y si la word. palabra lo trajo, And if a word brought you, usted tiene que estar firme. you have to be firm. Firme como una palmera. Firm like a palm tree. El diablo lo quiere sacar. The devil wants to take you ¿Sabe out. por qué? You know why? Porque sabe que hay algo grande que viene para su vida. Because he knows something great is coming to your Porque life. dentro de esta promesa, de este ministerio, Because inside of the promise of this ministry está usted is you y estoy yo and is y me. todos los que se unen. And everything that Todos los unites que van a recibir la promesa de este are the ministerio. ones that's going to receive the Y usted va a ver la promise. gloria postrera de este And you will ministerio. see the end Que va a ser glory más grande que la primera, that will be greater than the beginning, dice el Señor. says the Lord. Porque así dice la palabra. Because that's how the word La gloria says. postrera es más grande que la primera. The end
second glory is better than the Así first. que lo primero So the first no es comparado a lo que viene. is not compared to what's Lo to que ves come. ahora, What you see now, Prepárate. get prepared. Dile al vecino, prepárate. Tell you never get Porque prepared. algo grande está Because esperándonos. something big is coming. Algo grande nos está esperando. Something big is already Algo there. grande nos está esperando. Something big is waiting us. ¿Sabes por qué? You know why? Por cuanto obedecimos la palabra. Because we obeyed the word. Y te quedaste firme en el lugar donde And Dios you te posicionó. maintain firm where the Lord positioned you. Tienes derecho y legalidad You have the legal right de recibir la bendición to receive y the la blessing cosecha and the harvest que ya Dios dijo que van a poner en el camino donde tú vayas a pasar. that God said He's going to put in the way of your sheep. Versículo 33. Verse 33. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Conforme a lo que podían. O sea, no puedes oír todo. So you can't hear it Pero all. una palabra que captures. There's just